¿Podrías imaginar un tan solo día de tu vida sin agua? Definitivamente el agua es un recurso vital, no solo para el ser humano, sino para toda la vida como la conocemos en el planeta Tierra. Sean todos bienvenidos a este webinar. Somos el grupo 14 de la asignatura Atención Comunitaria en Salud número 12 y a continuación tocaremos de forma breve pero concisa los aspectos claves que giran en torno a la pregunta: ¿cuál es la importancia del consumo humano de agua? Entonces, como mencionaba anteriormente, incluso imaginarnos un periodo tan corto de tiempo como 24 horas nos resulta difícil. Y esto se debe a que el agua juega un rol importante en la supervivencia de todos los seres vivos, siendo esta esencial para procesos fisiológicos de la digestión, absorción, eliminación de los desechos, mantenimiento de la volemia y homeostasis, regulación de la temperatura corporal, funcionamiento del sistema cardiovascular, actuando también como un transporte de nutrientes y de todas las sustancias corporales. El cuerpo humano al nacer tiene un 75% de agua. Esta va a ir disminuyendo hasta alcanzar un 60% en la edad adulta. Aproximadamente el 60% de esta agua se encuentra al interior de las células. El resto se va a encontrar en la circulación y bañando a los tejidos. Entonces, por eso llegamos a la pregunta: ¿qué tan importante es el consumo de agua en el ser humano? Definitivamente, el agua permite el transporte de nutrientes a través de la célula, colaborando en el proceso digestivo, en la respiración y en la circulación sanguínea, siendo así la base de la vida y forma la mayor parte del organismo del ser humano. El agua posee características principales que ésta debe tener para ser potable. Entre ellas tenemos tres: el color, el olor y el sabor. Debe ser incolora. En cuanto al olor, debe ser inodora, y en cuanto al sabor, debe ser insípida, debido a que asociamos un agua de mala calidad a que presenta cierto tipo de sabor. Entonces, además de estas tres características, existen ciertas cualidades del agua para que ésta sea apta para el consumo humano. Entonces, tiene que estar limpia, ser salubre y no contener microorganismos o parásitos que supongan un riesgo para la salud humana. El agua es necesaria para el organismo. El cuerpo no almacena normalmente el agua, por eso la cantidad de agua que perdemos debe ser restituida para garantizar el buen funcionamiento del organismo. Nuestro organismo posee una serie de mecanismos los cuales permiten mantener un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Los ingresos vienen dados por las bebidas, los líquidos contenidos en los alimentos, y los egresos, que viene siendo la eliminación, está dado por la orina, las heces, la sudoración y el aire expirado por los pulmones. Cualquier fallo en cualquiera de estos mecanismos previene o adquiere alteraciones en el balance acuoso, y esto puede producir graves trastornos capaces de poner en peligro la vida del ser humano. Los líquidos proporcionan habitualmente entre 2 a 3 litros al día. En situaciones especiales, el organismo puede sobrevivir con cantidades ligeramente menores, debido a que posee mecanismos eficaces de adaptación. El ahorro del agua con el que cuenta el cuerpo. Asimismo, es posible que las personas que son físicamente activas, enfermas o que están expuestas a un ambiente caluroso requieran mayores aportes de agua total. Ahora, a continuación vamos a presentar ciertos términos que tenemos que tener claro para comprender la importancia de este líquido. El primero de ellos es el agua corporal. El agua corporal, que incluye el líquido extracelular, el líquido intracelular, representa aproximadamente del 55 al 60% del peso corporal total, aunque esto varía con la edad. Tenemos masa magra. El porcentaje de agua de peso corporal varía según la edad, y esto está directamente relacionado con la proporción del tejido muscular. De manera que el organismo, por ejemplo, de un atleta, contiene mayor cantidad de agua que el de una persona sedentaria. Y al avanzar con la edad, el contenido de agua disminuye al reducirse la masa muscular. El siguiente concepto es la distribución. Un hombre normalmente de 70 kilos tendrá aproximadamente 42 litros de agua corporal total, 28 litros de agua intracelular y 14 como agua extracelular, de los cuales aproximadamente 3 litros serán de plasma y 11 litros serán de fluidos intersticiales. El otro es de consumo.
El agua que normalmente ingerimos procede de los alimentos y es aproximadamente el 28%. El agua de las bebidas un 28% y el agua restante son de otras bebidas con el 44%. Es decir, del 20 a 30% es un agua que procedería de los alimentos y del 70 al 80% restante de diferentes líquidos. Y el último concepto es la sed, el deseo de beber inducido tanto por razones fisiológicas y conductuales, resultante de una deficiencia de agua que permite que las personas recuperen las pérdidas de fluido durante cortos periodos de tiempo. Al inicio, la sed tiene lugar a través de mecanismos fisiológicos y están relacionados con la percepción. La sed puede aparecer con una pérdida de tan solo el 2% del peso corporal. Parecen existir tres principales disparadores fisiológicos para la sed: los osmoreceptores cerebrales, los osmoreceptores extracerebrales y los receptores de volumen. Como usted mencionaba en la pregunta inicial, dejar de tomar agua puede conllevar efectos adversos como la deshidratación. Una deficiencia de agua de tan solo un 1% del peso corporal se ha relacionado con una elevación de la temperatura corporal durante el ejercicio. Se calcula que la temperatura corporal se incrementa desde 0.1 grados centígrados hasta 0.23 grados centígrados por ese 1% de pérdida de peso corporal. La deficiencia de agua además puede empeorar el proceso digestivo. Este aumenta la probabilidad de tener infecciones y reacciones alérgicas, a su vez provocar dolor de espalda, cabeza y articulaciones. Frente a una deshidratación, se debe reponer gradualmente las aportaciones hídricas con la ingesta repetida de pequeñas tomas de alimentos de gran contenido hídrico e infusiones de agua. En el ser humano, tiene diferentes necesidades biopsicosociales durante su ciclo de vida. Las necesidades de agua no son la excepción. Estas difieren de acuerdo a la etapa de vida en que se encuentra la persona. En el caso de los lactantes, una gran proporción del peso del bebé es agua. Al nacer, esta representa un promedio del 70% y disminuye cerca del 60% a los 6 meses. Además del elevado porcentaje de agua corporal total, los bebés de 0 a 12 meses difieren fisiológicamente de los adultos y los niños. Para un lactante sano, el requerimiento de agua es de probablemente de 75 a 100 mililitros kilo por día. Pero debido a los numerosos factores que aumentan el riesgo de deshidratación, se recomienda un consumo de 150 mililitros kilo día. Por consiguiente, para un niño de 6 meses de edad y 5 kilogramos de peso, se recomiendan unos 750 mililitros diarios de líquido. La tasa de intercambio de líquido es de 7 veces mayor en los lactantes que en los adultos. En tanto, la tasa de metabolismo es el doble respecto al peso corporal. Los riñones de un recién nacido están inmaduros, lo que quiere decir que tienen menor capacidad para excretar solutos. En el caso de los niños y adolescentes, no hay un valor único para el consumo del agua que se pueda recomendar con el fin de asegurar la hidratación y una salud óptima. Los resultados de estudios sobre el equilibrio de agua muestran que la ingesta de agua se duplica desde el primer mes de vida y entre el sexto y el 12º mes. El incremento de este consumo entre los 2 y 9 años es solo del 5 al 10%. La ingesta diaria de agua sugerida para un lactante se distribuye de 0 a 6 meses, un promedio de 0.7 litros por día. De que este se asume que es exclusivamente leche materna. De 7 a 12 meses, el requerimiento va de 0.8 litros por día. Asumiendo que ya es leche materna con otros alimentos y bebidas complementarias. En los niños mayores de 4 a 8 años, el promedio de agua es de 1.7 litros por día. No existe en esta edad diferencia de género. Es a partir de los 9 años que ya hay una diferencia de sexo. En el caso de los niños, ahí se recomienda 1.8 litros por día de 9 a 13 años y 2.6 litros por día de los 14 años a los 18. En el caso de las niñas, estas cifras cambian. Se recomienda 1.6 litros de 8 a 13 años
y 1.8 litros entre los 14 y los 18 años. Para el adulto mayor, con el paso del tiempo, disminuye el porcentaje de masa muscular en nuestro cuerpo en favor de la masa grasa que aumenta y por tanto este disminuye la proporción del agua del organismo, representando tan solo el 60% en hombres y el 50% en mujeres. En condiciones basales existen unos requerimientos estándar que pueden cifrarse en torno a los 30 mililitros kilogramos de peso al día o aproximadamente 1 mililitro por kilocaloría ingerida. En conclusión, el agua es la bebida por excelencia y representa la forma ideal de reponer nuestras pérdidas e hidratarnos. En los últimos años, la obesidad representa un grave problema en el mundo occidental, particularmente en niños, debido a la alta ingesta de bebidas con un mayor aporte energético, con un alto contenido calórico, con altos contenidos de azúcares, que en muchos casos llega a sustituir el agua como un elemento de hidratación. En definitiva, hemos visto que en el adulto medio ha de mantenerse un equilibrio hidroelectrolítico, lo que implica aportar una cantidad de agua y de líquidos equivalente como mínimo a las pérdidas, estableciéndose así que las pérdidas en un adulto sano corresponden a 1.05 a 3 litros al día, por lo que hemos de asegurar el aporte de este volumen que sea en específico a partir de agua y no de bebidas de alto contenido calórico. Eh, con esto finalizamos este webinar. Muchas gracias a todos.